de ideas conspiracionalistas, ¿no? Pero en realidad el mundo da vuelta y tenemos que ajustarnos a lo que es. A mi esposa, mi esposa se fue a vacunar el otro día. Ella dijo, yo me quiero vacunar. Yo le dije, pues dale. Yo soy franco, hermanos, pues yo no tengo problema, como le digo. Y ella fue y se une a vacunarse y venía bien enojada porque resulta que le ponen otra vacuna por equivocación. Y venía, ¿cómo puede creer usted? Me decía, ¿cómo cree que es posible que yo me voy a vacunar? Y la enfermera hasta gritó asustada que me había puesto otra vacuna. ¿Y de cuál te puso? La del Chingle, me dice. Y todavía no es mi tiempo para la vacuna del Chingle. Le dije, pues entonces toma le dije, toma la información de la enfermera por en caso de que llegase a pasar algo. Uno nunca sabe, ¿no? Y pues, ¿con quién hablamos, no? Y venía pues con ello, pero pues mire, yo le digo, tómalo como un propósito de Dios, así de sencillo. Y tomémoslo de esa forma, como un propósito del Señor, que el Señor de alguna manera salió en el camino en ese momento y no permitió que así fuese. Así es que hay que aprender a veces a oír la voz del Señor. Pero es muy importante eso, ¿no? Pero bueno, saludamos a los hermanos que están a través de la vía cibernética ya conectados con nosotros. Sabemos que hay algunos hermanos que nos han dejado y otros que todavía están por ahí fieles. Bueno, pues le invitamos a todos los hermanos de casa que compartan las transmisiones y de esa manera que podamos estar pues aquí en la iglesia, ¿verdad? Que es lo más importante, escuchar la palabra del Señor. Amados hermanos, yo siento no sé, tengo la impresión como que nos faltan hermanos aquí que están aquí. ¿Faltan hermanos que están acá? ¿Allá afuera andan hermanos? ¿No hay más hermanos allá afuera? No sé, tengo la impresión, hoy veo menos que antes. ¿O nos estamos quedando solos? ¿Sí? Porque si hay hermanos allá atrás, lo más importante ahorita es la palabra del Señor. Eso es lo más importante. No es lo mismo revisar por internet que en cuerpo presente. Así es que un llamado a los hermanos que estén por allá a que nos apuremos a salir de sus ocupaciones que no tienen nada que ver con el culto hoy, sino que es más importante la palabra del Señor. Así es que por favor, hermanos, tomemos en cuenta eso, que somos muy enfáticos en eso, de cuidar eso, no mezclar el trabajo de Marta con el de María. Muy importante. Muy bien. ¿En dónde estábamos? En la plaga y peligro del judaizante. Un tema que nos trae un poquito consternados a muchos alrededor del planeta, diría yo, porque se ha desatado desde hace ya un tiempo atrás una ola de judaizantes y espero que usted no esté en esa corriente. Porque si usted está en esa corriente y está en el Señor, pues yo le voy a recordar a usted que usted no es judío, para empezar. Ahora, si usted es judío, yo le voy a entender perfectamente. Pero si usted no es judío, no le voy a entender porque no aplica para el gentil. Lo que tiene que ver con los rudimentos de la ley no nos pertenecen a nosotros los gentiles, hermano. Pero sí nos pertenece la gracia y las promesas que Dios ha hecho para con nosotros. Entonces, revisando un poquito Hechos capítulo 15, vayamos rapidísimo a Hechos capítulo 15 y vamos a empezar a mirar Hechos capítulo 21, 15, perdón, y nos vamos rapidísimo a mirar lo que estamos haciendo. Verso 15, mire lo que dice: después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén, y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo, y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacob, y todos los ancianos estaban presentes, y después de saludarlos comenzó a referirles una por una de las cosas que Dios había hecho
entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermanos, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Ahora, oiga lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos: tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se resuren la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente atacando, ¿qué dice? La ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres, y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificado de la terminación de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces, repasando un poquitito el libro de los Hechos, que tenemos verso 15 en adelante, podemos notar nosotros, hermanos, que aquí hay un pasaje que nos enseña muchísimo, en donde nosotros debemos de extraer, diría yo, la enseñanza que tiene cada capítulo de la Biblia y cada pasaje. Y entre la enseñanza que nosotros podemos ver, la podemos extraer de diferentes formas. Yo no soy tan cerrado como algunos se están cerrando, son cerrados a solamente el texto. Biblia, dicen Biblia only, ¿no? Algo así por el estilo le llaman. Y texto. Nosotros, los que hemos estudiado un poquito en escuelas bíblicas, entendemos que eso se conoce como la hermenéutica textual. Y la hermenéutica textual es la que se compone de lo que es el texto y un contexto, ya sea atrás o frente o adelante, para poder comprender. O aún así, un contexto puede ser otro verso, o lo que se conoce como la multiplicación de la palabra, en donde un verso suma o aclara más el concepto de lo que se quiso decir en un pasaje o en un capítulo. Y bueno, pues entonces debemos de aprender a extraer, no solamente textualmente hablando, porque textualmente hablando a veces estamos limitados. Hay cosas que la Biblia textualmente hablando no enseña. No lo enseña. Por ejemplo, una persona que fuma marihuana, fuma droga, me podría decir a mí: dame el verso que me impida a mí que yo fume marihuana, ¿correcto? Pero nosotros de antemano sabemos que todo lo que daña el cuerpo y todo lo que afecta el templo, si se supone que esa persona es creyente y le está introduciendo algo que está afectando el cuerpo, automáticamente se convierte como un pecado. Aunque yo sé que se ha intentado borrar el concepto de lo que es el pecado, pero el pecado es lo que nos ha separado de la gracia de Dios y de la gloria del Señor por muchísimo tiempo. Entonces podemos notar, hermanos, de que nosotros vamos a extraer la enseñanza textualmente, alegóricamente hablando y racionalmente hablando, porque hay que usar la razón. Pedro ahogándose: Jesús, sálvame, que no miras que me hundo, decía. Pero el mar estaba embravecido, hermano. ¿Usted ha visto el mar embravecido? Se levantan las olas. Es imposible que una persona en una fracción de segundos no esté tragando agua. Pero la Biblia jamás dice que Pedro estaba tragando agua. Entonces, pero usando la razón entendemos, juntando los factores, hermano,
de que había olas, había tempestad, había viento moviendo. Es lógico, no había una quietud para que pensáramos que había una plataforma. Entonces se entiende, racionalmente hablando, de que Pedro se estaba ahogando y clamó al Señor porque el mar estaba tan embravecido, siendo el marinero, siendo el pescador, hombre de mar. Pero la razón nos dicta, como en muchísimos pasajes más, de que hay más que hablar de esa experiencia que la Biblia no registra. Y por eso no podemos cerrarnos al texto, amados hermanos, solamente. Hay que tener cuidado con el trazo, si bien es cierto, y ser lo más textuales posible. Pero por el otro lado también hay que entender que Dios ha hablado a través de parábolas, figuras, símiles, alegorías, metáforas y qué más. Todo lo que tenga que ver con el lenguaje figurado. Tenemos tipologías, tenemos sombras, y por esa razón es interesante entrar a lo que la Escritura enseña en los pasajes donde se piensa que no hay una enseñanza. Existen grandes enseñanzas escondidas, que simplemente hay que darle seguimiento. Y hay que entrar con los ojos del Espíritu a la palabra y aprender a ver con los ojos del Espíritu, desde luego. Entonces, capítulo 21 es un capítulo, hermano, muy simbólico, porque encierra los 3 7, hermano. 3 por 7, ¿cuánto sería, hermanos? 21, ¿no? Entonces es muy profético el 21 por lo mismo, porque habla de los 3 niveles de perfección, si lo aplicamos metafóricamente hablando, o sea, en un lenguaje figurado o simbólico. Pero hablemos de Pablo y su preparación para ir a Jerusalén a cumplir con la palabra profética de Agabo y de todos sus discípulos que le alertaron que no fuera. Pablo insistió. Usted se recuerda el tema que tocamos la semana pasada. Hablamos acerca de los profetas y el movimiento profético, pero de no creer a todos los profetas, pero que hay profetas, hermano, que sin duda alguna no le dejan a uno la menor duda de que sean profetas del Señor, aclarando el punto que seguimos creyendo que sí hay profetas y que hay profetisas o hay profetizos que manejan dones, no necesariamente domas, que serían, algunos le llaman dómatas, pero yo he leído en el griego y dice domas, hermano, y ahí me quedo yo. Ya lo que le agreguen los demás, pues ya es cuestión y responsabilidad de cada quien. Pero lo personal es lo que yo he leído, de que hay ministros proféticos, pero no brujos. Yo no puedo, no tengo hermano, el carácter de poder pasar por alto un acto que me parece más un acto de brujería en el púlpito hoy en día, en muchos púlpitos, que realmente de profecía. Para mí una profecía es: así te dice el Señor, así te dice, siervo mío, así te dice, hijo mío, el Señor. Es una profecía. Pero hacer actos mágicos, hermanos, como los que yo he visto, no he visto en sí, los he visto a través de las redes, y a veces me he topado por ahí en algunos eventos con algunos que tienen la capacidad hasta de escribir en papelitos y mostrar todo eso. Bueno, eso lo hacen los brujos en el mundo, hermanos. De ahí lo aprendieron, se lo digo de antemano. Eso no está en la Biblia. Así de sencillo. Llámele como usted le quiera llamar, no me interesa si usted le quiere llamar visionarios, brujos, hechiceros, como usted quiera, y usted piensa que son del Señor, es responsabilidad suya. Si usted se alegra por algo que un profeta le diga a usted, que yo escuché una vez un varón decirle a un muchacho cómo se llamaba su hijo, y a mí me sorprendió. Yo dije: caray, ese papá no sabrá cómo se llama su hijo, pues, porque él se sorprendió. Y lo único que le agregó fue que el Señor le decía que iba a ser profeta. Bueno, hermano, yo le puedo pintar la pared del color que usted quiera. ¿Cómo quiere que se la pinte? ¿Blanco con azul o negro con blanco? O sea, me explico, hermano, lo que le quiero decir. Pero cuando usted le habla a un profeta de Dios que tiene testimonio, que tiene en realidad un fundamento, usted se queda sorprendido. Pero no necesariamente que tenga que utilizar actos que se utilizan en el mundo para poder
meterlos a la iglesia como algo espiritual, porque no tiene nada de espiritual. No son actos espirituales. No son actos que nacieron en la iglesia, es lo que quiero que usted me entienda. Yo no comparto la idea de que solamente porque a la gente le gusta todavía ser mundana y carnal, que aquí no hay ninguno, gracias al Señor, le guste todavía que el señor que canta con norteñas, que se parece a los Tigres del Norte, nomás le cambie la letra a las canciones y le tira a la gente, y la gente bailando en las iglesias, las mismas de los Tigres del Norte o de los no sé qué músicos del mundo con letra cristiana supuestamente. No es cierto. Eso se conoce como fuego extraño, hermano. Es lo que estaban quemando los hijos de Aarón. Fuego extraño, un incienso extraño, y el Señor por eso los destruyó, porque no tenían respeto con el ofrecer una verdadera ofrenda al Señor. Yo lo dije la vez pasada, hay un canto que se llama en el mundo que habla de aleluya, no porque solamente, hermano, la gente diga aleluya en un canto, ya es espiritual. Y alguien lo tome y le gustó la lírica o le gustó la melodía y la composición de acordes, hermano, y lo metió a la iglesia con la letra cristiana. No funciona así, hermanos. No funciona. Yo entiendo que no podemos cambiar las notas musicales, porque ya de alguna manera el curita que las elaboró, ya las elaboró, aunque yo creo que hay más. Dios tiene que tener más. No creo que el curita haya tenido la única revelación de eso, porque fue un cura quien realmente elaboró lo que son las escalas musicales, hermano. Y él las puso. Todo lo que manejamos nosotros, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, a la octava, es lo mismo. Él lo elaboró y formó todas las escalas musicales. Y entonces de ahí surge todo lo que sería la música. Pero mi punto central es de abrir un poquito más los ojos para poder realmente ir saliendo de tanta contaminación y tantas cosas que muchos le llaman misticismo, hermano. Otros nos llaman religiosos por no ser tan abiertos, dicen ellos, y tan liberales como ellos. Nos llaman místicos, nos llaman religiosos, pero en lo personal yo prefiero que me llamen religioso por no aceptar que una música que se bailó, se hicieron cosas graves, hermano, posiblemente en los peores lugares, aún hasta hubieron asesinatos envueltos, posiblemente. De repente un loco por ahí que quiere hacer dinero y jugar con los sentimientos y la carnalidad de la gente, lo meta a la iglesia disfrazado como algo cristiano y se lo ofrezca, entre comillas, al Señor. Entonces, si alguien le llama a usted loco por eso, está bien el llamado, usted no se ofenda, porque usted está en contra de algo que en realidad no pertenece al Señor. Pero a Pablo le dieron una palabra profética, hermano, que se cumplió. Y eso es lo que le quiero mencionar, porque el capítulo 21 es un capítulo, le decía, profético. ¿Por qué profético? Porque tuvo su cumplimiento de todo lo que se le dijo a Pablo. Ahí están las profetisas del evangelista Felipe, que de seguro eran mujeres usadas por el Señor, profetizando. Y luego está Agabo, que es un profeta que le habla y le confirma a Pablo que cuando fuera a Jerusalén, hermano, iba a estar prácticamente atado de pies y manos para poder ser entregado en las manos de los judíos. Entonces eso se lo profetizaron antes a Pablo, y en el capítulo 21 tiene su cumplimiento, donde apresan a Pablo. Pablo ya no volvió otra vez a su obra misionera. Pablo permaneció en lo que usted lee en las epístolas, en las cartas a Timoteo, en las prisiones, hermano. Ya no tuvo la libertad, como me recuerda mucho al señor a Watchman Nee. No sé cuántos han oído hablar de Watchman Nee, pero fue un hombre de una revelación extrema. Yo leí varios de sus libros en el pasado, pero uno que me impresionó más de todos fue uno que se llama, yo lo tengo por ahí, por ahí lo tengo, pero se llama Cómo leer las Santas Escrituras.
Y lo que él dice en su libro es: muchos se preparan para todo, menos para leer las Santas Escrituras. Y a lo que él se refería es de que aún para leer la palabra del Señor y percibir el espíritu de revelación, tenía que haber un lugar, un momento y un ambiente para poder leer. Yo no sé si cabría ahí, porque yo soy de los que leen, hermano, y me concentro muchísimo con el ruido. No sé si a usted le pasa eso, pero a mí toda mi vida ha sido así. No sé cómo le llamarán a ese tipo de personas, pero creo que tienen un nombre, técnicamente hablando, porque estar así en la quietud sí lo hago muy rara a la vez, pero regularmente siempre yo rodeado de ruido es cuando estoy mucho más inspirado, increíblemente. Y créanme lo que de repente me desaparezco del ambiente. Pero este hombre, hermano, pasó 20 años preso por predicar la palabra del Señor en Corea del Sur, Corea del Norte, perdón, hermanos, donde está el chinito aquel, donde fue Trump. ¿Se recuerdan ustedes que pasó la frontera? Ahí pasó 20 años el hombre en prisiones por predicar el evangelio. Y ahí escribió sus libros él, pero con unas revelaciones extraordinarias. Me gustó mucho una doctrina que él, pensando, yo no creo, no estoy diciendo yo que la acepté, pero tiene mucha ciencia. Él dijo que el nacimiento del alma se da al contacto del cuerpo con el espíritu. Puede ser, el hombre era un hombre de una gran revelación extraordinaria, no sabemos. Gente que se la pasaba orando. Usted sabe que los chinitos coreanos oran muchísimo, hermanos. ¿Usted sabía eso? Yo tengo un amigo apóstol que vino un día de México, Distrito Federal, a visitarnos. Y me dijo: Tito, a mí me invitó el doctor Yahweh Shaw a predicar a su iglesia Corea del Sur. Y yo fui, porque él es un apóstol muy fuerte allá en el Distrito Federal. Se mueve mucho con la política y estuvo con nosotros varias veces acá en la iglesia. Y me decía, y cuando yo llegué a Corea, me dice, me estaban esperando 3 limusines con hombres vestidos de negro, con lentes y bien armados. Y se paraban así y chequeaban a todos y me llevaron al carro y me llevaron con el doctor David Yahweh Shaw. No sé si usted lo conoce, un hombre que tiene la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. Y dice el apóstol Benjamín Lomelín, así se conoce, se llama el hombre, platicándome así en mi oficina, me dice, cuando llegué ahí me dice, pastor, bienvenido a Corea. Antes de que hablemos de predicar, quiero preguntarte, ¿cuántas horas oras tú? Le dijo. Porque para poder predicar en la iglesia, lo menos que tiene que orar una persona son 9 horas diarias. Ya cuando le dijo eso, dijo, voy de regreso, me dice el pastor. Me dice, yo no oro 9 horas. ¿Cuántas horas oras entonces? Le dijo el pastor David. Le dice el apóstol Lomelí, 3 horas, le dice. No, con 3 horas no puedes predicar en la iglesia central. Estamos hablando de la iglesia general, hermano. Creo que tiene como 1 millón de miembros, para darle una idea. No sé cómo funcionará, yo no conozco el auditorio, he visto en fotos que es grandísimo. Y entonces le dice, mira, en la iglesia no puedes predicar porque no oras mínimo 9 horas. Es lo mínimo que uno puede orar aquí para poder predicar en la iglesia central. Pero te voy a mandar a una célula, le dice él. Y me dice, y cuando yo llegué a la célula a predicar, Tito, me dice, eran 25,000 almas. Una célula. Usted sabe que hay un gran avivamiento allá, ¿no? Pero lo que le quiero decir con todo esto, hermano, es de que tiene que haber una preparación y desde luego para que podamos conocer realmente el movimiento profético, tiene que haber también una espiritualidad y un discernimiento de las cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Y eso no nos gusta, porque nos gusta parecernos al mundo todavía, hermanos. ¿Sí o no? A ver, ¿a cuántos de aquí siguen las modas, hermanos?
Levante la mano. El pelo que salió se lo pone rapidísimo. Y saber quién rayo lo inventó, hasta un homosexual, un hijo del diablo, no sabemos quién, hermanos. Sacó esa onda del pelo para acá y toda la iglesia, ay, la fulana de tal de artista y anda con el pelo acá, todos en la iglesia del pelo para acá. ¿Sí? Que salió que la marca no sé qué, hermano. Yo no entiendo esa onda de las marcas todavía. Un día pasé por Bellevue. Ahí hay un lugar específico de un shopping, no sé, de puras tiendas de marca. No sé quién iba conmigo que me dijo, mira todas las tiendas de marca que hay. Le dije, caray, marca. Dije, ¿qué rayos serán esas marcas? Yo no entiendo todavía eso, pero la gente busca las marcas. ¿Se ha dado cuenta? Yo sé que hay que vestirse donde usted se sienta a gusto, con mejor calidad, pero realmente todas esas ondas, hermanos, le pertenecen al mundo. Está bien, tiene para comprarse un traje bueno, cómpreselo. Puede gastarlo, está bien, gástelo, no hay ningún problema para que se siente bien. Pero todos los seguidores de marcas, de perfumería, de modas y todo eso, hermano, es el reflejo del impacto que hay en el corazón del creyente todavía del mundo. Entonces, en la iglesia ha pasado eso que ha venido a contaminar, y por eso le cuento toda esta historia para poder avanzar rapidísimo y poder enseñarle a usted, hermano, varias cosas que están pasando a nuestro alrededor ahorita, que debemos de prestar mayor atención a todo esto, de lo que realmente queremos, como por ejemplo los que se están metiendo el capítulo 20 de Hechos a las iglesias a profetizar falsamente, y también desde luego los que están distorsionando a los hermanos en la fe. Y por eso capítulo 21 vemos cuando Pablo se confronta a una palabra profética, hermano, que les decía a los discípulos que no fuera. Entonces avanzamos rapidísimo. En su llegada fue como de costumbre, inmediato fue a buscar a los apóstoles, porque Pablo, hermano, venía de su viaje y subió de una vez a Jerusalén. Usted sabe que Pablo acostumbraba a ir a hablar con los apóstoles de Jerusalén. Curiosamente siempre hablaban con Jacobo, que era alguien que tenía influencia en el concilio de Jerusalén. Tenía gran influencia. Ahí lo va a ver usted en Hechos 21:17. Cuando ahí dice que llegaron, nos recibieron con regocijo, y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Entonces ahí Pablo les da el reporte de su ministerio con la gentilidad, hermano. Pero mire, en la mente de Pablo era, tengo que ir a cumplir una palabra profética, porque se le había hablado que ahí iba a ser entregado, y Pablo, no sé, quería salir de esa duda, hermano. O sea que cuando Dios te da una palabra, se te cumple. Si Dios no te la da, no se cumple. Así de sencillo. ¿Cuánto tarda la palabra en cumplirse? No sabemos. Puede ser hoy, mañana, pasado 10 años o 15. Ya lo va a mirar. Dice 19, después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ese es el reporte que Pablo les da a la iglesia de Jerusalén. Pero en la mente de Pablo era, los profetas dijeron que aquí va a pasar algo conmigo y yo quiero confrontar mi realidad. Entonces quería, hermano, confrontar esa realidad del apóstol Pablo. Entonces yo aquí le pongo, aquí surge lo peligroso que puede ser el celo judaizante, porque aquí empieza la pesadilla de Pablo, hermanos. Vea bien, 20. Ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos. ¿Cuántos, hermanos? Había miles entre los judíos que han creído en ¿qué? En el evangelio. Y todos son celosos de la ley. Todos los que habían creído en Cristo, en el evangelio, seguían guardando la ley. Celosos de la ley. Entonces es bien peligroso esto, hermano, porque ahí es cuando se ve el impacto de lo que ponía la plaga y el peligro judaizante que hay precisamente hoy en día, que no es algo nuevo, eso está desde el principio. Ya dejemos los falsos profetas, dejemos la contaminación de la iglesia. Ahora preocupémonos de los que vienen causando divisiones entre nosotros con otras doctrinas.
Y se les ha contado, dice, acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Le pregunta Jacob a Pablo. Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Pablo en Jerusalén, hermano. Entonces yo quiero que usted note que es evidente que aún los apóstoles, por lo menos algunos que habían caído en el movimiento judeo-cristianismo, hermano, algo que el apóstol Pablo le refiere a los Gálatas del capítulo 3, verso 1. No sé si usted se recuerda de ese pasaje, que habían comenzado. ¿Quién nos ha fascinado? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado? ¿Me entiende? O sea, ¿quién nos ha hechizado? Es lo que dice otra versión. Y habla ahí para poder, dice, para dejar el espíritu y terminar en las obras de la carne, tratando de guardar la ley. Es lo que le dice Pablo a los Gálatas. Entonces, eso le refiere el apóstol Pablo aquí a los hermanos. Pero quiero que vea el pasaje 21-23. Por tanto, hace esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga tus gastos para que se resuene en la cabeza y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente atacando ¿qué? Ahora, yo quiero que usted note algo. Los apóstoles en Jerusalén, hasta cierto punto, no voy a decir todos, pero es evidente para mí, hermano, que habían sido atrapados por el movimiento judaizante. Gente que creía en el evangelio, que creía en Jesús, pero que de alguna forma forzaban a los judíos a seguir guardando la ley y todos los preceptos de la ley. Y aún se ve que los apóstoles le recomiendan, o por lo menos Jacobo, le recomienda al apóstol Pablo que guarde o que muestre que él guarda la ley. Cuando el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que habló más acerca de la gracia y la salvación, hermano, por la gracia y no por las obras de la ley y todo lo demás que le voy a mostrar más adelante. Sin embargo, puedo ver que en Jerusalén la presión de grupo, diría yo, movió o forzó a los apóstoles de Jerusalén a caer en un judeocristianismo, hermano. En pocas palabras, ser cristianos judaizantes. Hoy le llaman judíos mesiánicos, ¿correcto? Creo que le llaman así, judíos mesiánicos. Otros le llaman la casa de Israel, porque usted sabe, hay dos grupos y estos 2 grupos siguen peleados todavía. Hasta hoy en día siguen todavía peleados. Y ahora son los latinos los que se pelean entre ellos. Entonces es evidente, hermano, en muchos pasajes de la Biblia que Pablo entendía la gracia y cómo la ley no pudo hacer perfecto a nadie. Se lo voy a mostrar aquí en primera de Timoteo, Tito 1:5, perdón, no es Timoteo. Vaya conmigo a Tito 1:5 rapidísimo. Y usted va a mirar aquí que habla un pasaje muy importante. ¿Lo tiene? Diga conmigo un fuerte amén. Solo un amén. ¿Cuántos aménes más tenemos por acá? ¿Y por acá? ¿Por acá? Vamos a ver competencia, ¿verdad? Muy bien. Dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta. ¿A quién dejó? A Tito. Para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible, administrador de Dios, no obstinado, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice aquí en el verso 14, por favor. ¿Qué dice 14? Ahí dice, no prestando atención a mitos, ¿qué dice?
judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, Pablo se estaba refiriendo que dejó a su discípulo Tito para que cuidara específicamente de este grupo que venía a intentar imponer la ley o la práctica de la ley a los gentiles. Cuando la práctica de la ley legalmente le pertenece solo a los judíos y teológicamente quedó cancelado cuando se estableció un nuevo pacto. Y ya se lo voy a probar más adelantito para que usted se dé una idea. Entonces aquí entramos, hermano, en el diálogo doctrinal entre la cultura judía y la gentil, porque yo creo más que todo que hoy en día la práctica judaizante debe de ser para el judío exclusivamente natural de descendencia judía o israelita, porque para ellos, a ellos se les dio esta ley, hermano, como ley, como mandamiento, pero que hoy yo podría llamar que sería parte de la cultura que le pertenece solamente a ellos. Pero a los gentiles no nos pertenece, porque nosotros nunca estuvimos bajo ese pacto. Nunca estuvimos bajo ese pacto. ¿Quiere conocer un poquito de los pactos? Escuche el tema del viernes que estuve trabajando allá en Ken, para que usted tenga una idea. Entonces, la ley le fue dada al pueblo de Israel nacional como cultura. Tienen la libertad de practicar los rudimentos de la ley. Sin embargo, se explica que están aferrados por su ceguera a rudimentos de un pacto antiguo al cual se siguen aferrando, pero por las prácticas de la ley no podrán salvarse. Sin embargo, ellos siguen aferrados. Pero la ley se les fue dada a ellos, no se les puede quitar. Si un judío quiere practicar los rudimentos de la ley, hermano, como cultura, diría yo, tiene todo el derecho. Como una ordenanza. Yo le quiero decir al judío que cuando Dios cambia un pacto, cambia los acuerdos y las leyes. De manera que cambia. Y cuando vino el nuevo pacto en Cristo Jesús, le entregó al mundo, no solamente al pueblo, un nuevo acuerdo y un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, perdón, y una nueva ley en este nuevo pacto, que no es el pacto de Moisés, el de la ley, hermano. Hay que entender eso para poder comprender un poquito más, pero vea el mensaje del viernes para explicarle un poco más de eso. Pero la ley y las prácticas no pudieron salvar a nadie, hermano. Les voy a mostrar algunos pasajes que puse aquí, a ver si se ven con claridad en la pantalla. Así se ven. Hebreos 9:15 dice: y por eso Él es el mediador de un ¿qué dice? Vamos, dígalo más fuerte. ¿Un qué? Nuevo. O sea, no puede haber, hermano, uno nuevo sin que pase el viejo. Cuando dice nuevo, es porque el nuevo, usted reemplaza su saco viejo por un nuevo, ¿correcto? Lo único que no se puede reemplazar es a su cónyuge, hermanos, ni a los hijos, ¿verdad? Pero dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 16. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras viva el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Entonces, porque el primer pacto se inauguró matando al corderito y rociando sobre los libros de la ley, certificando el pacto. Pero cuando Cristo vino, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre en el monte Calvario, sellando el nuevo pacto que es superior a todo pacto y con mejores promesas. Ahora, yo quiero que usted entienda algo muy importante aquí. Siempre lo he dicho. Como Dios sabe que
no puede cometer un adulterio espiritual, tuvo que matar la ley en su cuerpo, porque era prácticamente la esposa de Israel. La ley. Vino Cristo y practicó, él mismo dijo, yo no vine para abolir o quitar la ley, yo vine para cumplirla. Pero cuando él la cumple en su cuerpo, mata, se lleva los rudimentos de la ley a la tumba, y en el Calvario sella las insignias de un nuevo pacto, hermano, en donde él resucita con poder y gloria, y con él trae la gracia para todos los hombres que creamos. Entonces yo quiero que usted entienda que todo lo que hoy en día se practica por medio del judío debe de ser un acto cultural, pero no una imposición doctrinal espiritualmente hablando, sino simple y sencillamente parte de la cultura que un judío puede practicarlo. Yo no tengo ningún problema si él quiere guardar el sábado, quiere circuncidarse, quiere raparse la cabeza y pasar 7 días haciendo votos en el templo, hermano, vestido en saco y cilicio. Si quiere él ofrecer ofrendas de cebada, de pan, de harina, de flor, lo que tenga que ofrecer, yo no tengo problema. El problema que tengo es que quieran judaizar a los gentiles cuando nosotros no somos judíos. No podemos meternos en el intentar decir, es que yo tengo que encontrar mis raíces hebreas. El otro pobre viene de allá, está medio totonaco todavía, ni siquiera sabe hablar bien el español y ya quiere aprender a hablar hebreo. Y le hacen creer que encontraron sus raíces y le ponen su gorrito, le dan su chofar, su talí y los visten como monaguillos y ya son judíos. Y los verdaderos judíos ortodoxos riéndose de todos ellos, porque no lo son. No sé si me doy a entender, pero yo creo que tenemos una gracia más poderosa, hermano, a la cual debemos de practicar que tratar de regresar a los rudimentos de la ley que no nos pertenecen. Esto es lo que los judaizantes no quieren entender, que cada pacto tiene su ley y acuerdos. Y que es evidente que el apóstol Pablo entendía que surgió un nuevo pacto a seguir con mejores promesas. Hermano, se lo voy a probar aquí, Hebreos 8:6. Pero ahora, él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por tanto es también el mediador de, ¿qué dice? Vamos, dígalo más fuerte. De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos él dice, mira que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y pasó en Cristo, pero ellos no lo vieron. Por eso persisten e insisten en seguir aferrados al antiguo pacto, porque no reconocen el nuevo en Cristo Jesús. ¿Me explico, hermanos? Y vienen y se meten a las iglesias o hacen amistades con ustedes por Facebook, por las redes, y les empiezan a llenar la cabeza de que ustedes también son judíos, descendientes de no sé de quién, hermanos, y resulta que ustedes vienen de los mayas y de los pipiles, hermano, una mini mezcla española, francesa, inglesa, alemana, no sabemos ni qué somos. ¿Me explico, hermanos? Y hay mucha gente osada que se mete a querer retarlo a uno. Yo he tenido muchísimos que me han querido retar y confrontar, pero hermano, por el amor de Dios, hay que explicarles a ellos todo esto. Que una persona judaizante es alguien que se aferra a un pacto antiguo y que no está reconociendo el nuevo, y que todo aquel que quiere practicar las obras de la ley no podrá salvarse por las obras de la ley. Vaya a ver lo que dice Hebreos 8:13. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. En pocas palabras,
El Señor lo anuló, lo quitó. ¿Por qué? Porque cuando murió el testador, hermano, ¿quién dio la ley? El Señor. Y cuando Él muere, con Él se lleva a la ley. Y cuando Él resucita, nos da la gracia. Entonces hay que entenderlo claramente eso, de que hay que proclamarlo y enseñarlo. Principalmente a aquellos que están siendo seducidos por aquellos que están intentando judaizar y desviar del camino del Señor a los hermanos que han conocido a Cristo y que principalmente son gentiles. Eso pasó en el principio. Hechos capítulo 15, léaselo por todo. Hechos capítulo 20, usted lo va a mirar, 19, ahí también hay personas que quieren judaizar. Aún así Pablo dice que la ley es buena. Por eso le digo, si alguien quiere vivir sobre las obras de la ley, la Biblia dice que la ley es buena para el judío, pero no para el gentil. Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Y otro pasaje en Timoteo 1:5, si no me equivoco, dice: la ley es buena, claramente. Pero no quiere decir que porque sea buena va a ser perfecto a alguien o va a salvar a alguien, porque no pudo hacer perfecto a nadie, ni salvar a nadie como para que yo quiera predicarlo, o que para que yo me meta a esa doctrina cuando no pudo hacer perfecto. No hizo perfecto en 3500 años a nadie, hermano, para que se dé una idea. A nadie. 2500, hermanos. Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, dice Pablo, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad del espíritu y no del arcaísmo. ¿De qué? De la letra. ¿A qué se refiere? Mire, me gusta mucho el término que utilizaron aquí cuando dice arcaísmo, porque está hablando de algo que viene desde el tiempo de Noé. Es el término que se utiliza para decir que eso está viejísimo. Hubiéramos utilizado mejor que es obsoleto, ¿verdad, hermano? Viejo y anticuado, para que ahí quedara más claro. Me imagino que por ahí va. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, oiga bien, pero tropieza en un punto, en uno, hermano. ¿Qué dice? Vamos, dígalo más fuerte, no tengan miedo. Le van a salir muchos judaizantes y usted va a necesitar todos estos pasajes. Todos estos. No va a decirle usted: ay, espéreme, le voy a llevar el mensaje de mi pastor que dio el domingo, ahorita lo voy a buscar en el Facebook. No. Usted va a tener que aclarar su fe. Usted va a tener que dar la cara por el Señor. Dígalo más fuerte. Pero cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto. No, hombre, usted sí que me desespera, diría alguien por ahí, ¿verdad? ¿Qué se me hace que delego a alguien que le dé un bibliazo para que despierte? ¿Cómo la ve? A ver, vamos a intentarlo otra vez. Pero cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto. Bendito sea el Señor. Las amenazas siempre funcionan. Ahí está. ¿De qué me sirve a mí intentar guardarlo todo si se va a fallar en algo? ¿Quién pudo cumplir la ley? Nadie. Por eso vino Cristo a cumplirla. El único que la cumplió. Y con Él se la llevó a la tumba. Y cuando resucita nos da la gracia gloriosa. Santiago 2:11 dice: pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, ¿te has convertido en qué? Transgresor de la ley. Por eso es que no pudo hacer perfecto a nadie. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir una ley, una doctrina que no pudo hacer perfecto a nadie, que me obliga a guardarla todo y si fallo en algo? Hermano, por el amor de Dios, si no fuera por la gracia, no estuviéramos delante de la presencia del Señor. Juan lo dijo claramente: si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Yo le puedo pedir a todos ustedes que levanten la mano quienes no han pecado.
no me voy a salir como una viejecita que un día yo pregunté esto. Dije, hermanos, todos somos pecadores. Muchos dijeron, amén. Ella se levantó y dijo, hermano pastor, disculpe, pero yo no he cometido ningún pecado hoy. Yo le dije, sí, es que lo que pasa es que ella no conoce la Biblia, pues. Pero sí, la Biblia dice que todos hemos pecado. La ventaja es que tenemos a nuestro abogado, como dice 1 Juan capítulo 2. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Ahí está. Esa es nuestra, hermano, bendición y nuestro beneficio de creer en la gracia y no intentar seguir los rudimentos de una ley arcaica y un pacto arcaico que lo reemplazó uno nuevo, superior, con mejores promesas en Cristo Jesús, establecido con sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, agrego, de manera cultural no se le puede prohibir a los israelitas o judíos que practiquen sus rudimentos, pero que un gentil quiera judaizar, debemos de recordar Hechos capítulo 15, en donde se establecen acuerdos para los gentiles. Y usted ya sabe a qué me refiero, porque hemos estado tocando todo lo que es el libro de los Hechos, para que entendamos. Los acuerdos a los gentiles creyentes en Cristo dice que deben de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? O lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Son 4 cosas. Usted ubíquele el número ahí. Sacrificado a los ídolos es uno solo. De sangre es el número 2. De lo estrangulado es el número 3. Y de fornicación fueron 4 requisitos que se les exigió a los gentiles. Cuando en capítulo 15 de Hechos descendieron unos creyentes, los que apresaron a Pablo, hermano, en capítulo 21, que eran miles, que forzaron a los apóstoles a judaizar, creo yo, conforme a la palabra, porque ellos practicaban la ley. Es evidente para mí. Ellos descendieron tratando de judaizar a los gentiles en Antioquía, obligándolos a que se circuncidaran, diciéndoles que si no se circuncidaban, que no iban a ser salvos. Hermano, esa palabra de la salvación, ¿cómo la he oído? Algunos enseñan que si usted no diezma, no es salvo. No, hombre, ya tendríamos un montón de perdidos, hermano. Los otros enseñan que si no se circuncidan, tampoco es salvo. O sea, muy discutido el tema de la sotería, como se conoce en el griego, que es la salvación, hermanos. Pero aquí están los requisitos para los gentiles. 4 cosas: obtenerse de los sacrificados los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Ahí está, Hechos 21, 25 se lo vuelven a referir. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado, o sea, lo que contiene sangre. Por eso esos steaks, hermano, que usted se come con mucha sangre, considérelos, porque la vida está en la sangre. Y de fornicación. Pablo sigue el consejo de Jacobo de purificarse conforme a la ley, intentando derribar falsas acusaciones de los judíos. Le aclaro que en el corazón de Pablo estaba claro que la ley no podía hacer perfecto a nadie, pero él, como judío, culturalmente hablando, tenía el derecho de practicarla, porque se volvió cultura. Aunque sabemos que en ese momento era, hermano, por ley, por rudimentos establecidos. Pero en el corazón de Pablo, Pablo sabía, hermano, de que la ley no podía hacer perfecto a nadie. Pero con sus hermanos judíos él se rapaba. Él siempre dijo: yo me hago judío con el que es judío, me hago gentil con el que es gentil.
Me hago fuerte con el fuerte, me hago débil con el débil, me hago esclavo con el esclavo a fin de ganar a otros para el evangelio. Pero Pablo tenía definido en su corazón que si entraba a una sinagoga y se sentaba en saco y cilicio, simple y sencillamente era para poder tener el derecho de ganárselos y predicarles el mensaje del evangelio. Pero no andar con el gorrito después aquí tú y que de repente tú digas, óyeme, pero espérame un segundo, que tú no naciste en el DF. Y ahora porque hablas que el Ayón, que Shalom, que Shalom Jabarín, que el Abad y todos esos rollos. ¿Se imagina, hermano? Y ahora salen con el shofar. Pu, 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 pu. Amén. Usted quiere tocar el shofar, tóquelo, pero tóquelo bien. Yo un día paré a un señor que era pastor, que vino porque con nosotros han llegado muchos ex pastores, curiosamente. Ay, hermano, yo estaba enfadado, me distraía mucho. De veras. Bonito es oír a alguien que sabe tocar el shofar. Tu, 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 tu. ¿Me entiendes? Bonito, lindo, hermoso. ¿Sí? Pero otros que están y uno se queda, bueno, que le va a tocar o no lo va a tocar, pues. Y están tratando de soplarle. Hermano, perdóneme. Si usted quiere tocar el shofar, tóquelo en este ministerio. Yo no tengo ningún problema. Pero tóquelo bien. Apréndase los sonidos del shofar primero. Y aprenda qué significa el sonido, el del toque del shofar. Porque no es un juego nomás tener gente tocando aquí, tirando aire por un cuerno de esos. Yo le sugiero sobre todas las cosas que si usted quiere tocar una trompeta, toque una trompeta, porque es bíblico. El shofar se utilizó en el tiempo de Josué, pero hoy en día no se utiliza en las iglesias. Muchos pastores y ministerios lo utilizan porque pues se oye fascinante y dicen que tiene un simbolismo en el mundo espiritual. Pero mira, hermano, el único simbolismo que tiene en el mundo espiritual es la sangre poderosa de Jesús. Así de sencillo. Un shofar no le va a hacer ni menos ni más, aunque puede representar el toque de trompeta, hermano, una declaración de guerra, como usted lo quiera, como los tambores también, o la música, porque la música es un instrumento profético. No le estoy quitando el derecho a nadie de que toque el shofar. Lo que le estoy aclarando es que si lo va a tocar, tóquelo bien, si no, mejor déjelo como está y aprenda primero. No se enoje conmigo, le estoy corrigiendo porque hay mucho desorden en todo eso. En todo eso, no se sabe ni siquiera qué significa y la gente está fascinada. Es porque traen en el corazón esa influencia judaizante. Y luego le llegan con un talí, hermano. ¿Cómo le ponen? O en la cabeza se lo ponen, ya me acordé, para cubrirse. Se llama talí de oración. Perdón, hermano, eso déjeselo a los judíos. Y le recordamos aún a los judíos capítulo de Primera de Corintios, capítulo 11, cuando dice la Biblia claramente que es deshonroso para el varón cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza. Sin embargo, a la mujer le es honroso porque es un símbolo de autoridad por causa de ángeles que ministran el cubrirse la cabeza para orar y profetizar. Pero al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello como mujer y a la mujer cortarse el cabello como varón. Aleluya. Ay, Dios, empezaron a tronar los cohetes, ¿verdad? Pero es lo que la Biblia dice. Ahí sí tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor. Entonces, usted se va a dar cuenta, hermano, que Pablo sigue el consejo de Jacobo de purificarse conforme a la ley, intentando derribar acusaciones de los judíos. Ahí está, 21-26. Se metió con ellos a ofrecer sacrificio. Ya tenían casi 7 días en el templo cuando fue descubierto y tomado preso. Mire, quiero aclararle que quien tomó preso a Pablo, ahí están los pasajes, hermanos, para que usted los lea cuando Pablo está apresado. Quiero aclararle que quien tomó preso a Pablo fueron exactamente esos señores que estaban dentro de la iglesia apostólica, que creían aparentemente en Cristo, pero que no se despejaban de la ley o despegaban de la ley.
Y los tenemos hoy en día aquí mucho entre nosotros. ¿Y sabe qué hacen? Atacan mucho a los cristianos, a ustedes, a cada uno de ustedes. Y ustedes muchas veces no tienen palabra para defenderse, porque no leen la Biblia. Y cuando están a veces en estudios o predicaciones como esta, están pensando, híjole, pero ya huele a comida, allá afuera no sé qué prepararon, esto huele muy bien, y están medio tensos, hermano. Cuando este es el momento de equiparse y prepararse. Y quiero aclararle, hermano, que hay que separar los tiempos. Usted no puede mezclar el trabajo de Marta de servir mesas con el trabajo de María de escuchar la palabra, porque todo tiene su lugar. Ya vamos a platicar sobre eso, no se preocupe. Quiero que note cómo los que apresaron a Pablo fueron creyentes en Cristo, judaizantes, que tenían ley y gracia en sus doctrinas. Gálatas 3:1, hermano, que Pablo le refiere. El libro de Gálatas es muy simbólico y muy específico en cuanto a separar la ley de la gracia, hermano, no mezclarla como lo hicieron los Gálatas. Hebreos es un libro, hermano, exquisito para entender lo que yo le estoy hablando a usted. Hechos 21:20. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos, que dice, miles hay entre los judíos que han creído. Pero estos fueron los que apresaron a Pablo. Estos fueron los que mataron a Pablo, el apóstol. ¿Quiénes fueron? Los judaizantes. Los judíos, hermanos cristianos, entre comillas, que le llaman judíos, puede llamarle, porque hay dos ramas. Hay unos que son judíos mesiánicos que creen realmente en el Mesías, y hay otros que son judíos, hermanos, israelitas. Pero igual los dos practican la ley. Pero hay que entender que no estamos nosotros en el pacto de la ley, estamos en el pacto ¿de quién? De la gracia. Concluyamos rapidísimo para irnos y nos atamos. Espero que esté claro, hermano, el mensaje. La plaga y peligro del judaísmo es querer implementar un pacto anticuado y viejo. Hebreos 8:13. Vamos a mirar Hebreos 8:13 rapidísimo para no irnos con la duda. Hebreos 8:13. Vamos a ver dónde está el 8. Aquí está el 8. 8:13. Mire lo que dice 8:13. Ya lo leímos, pero quiero que lo vuelva a mirar. Cuando él dijo un pacto, o cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Entonces, ¿en qué pacto estamos? Por eso le digo, si usted no escucha el mensaje del viernes, se lo va a perder, porque ahí le explico un poquitito más sobre los pactos, sobre la importancia de entender en qué pacto y cuáles fueron los pactos que nos hizo el Señor parte a nosotros, y cuáles fueron los que no tenemos parte con ellos. Entre ellos, uno de ellos es el de la ley. Tenemos parte nosotros. Entonces, el querer judaizar a todos, incluyendo los gentiles, cuando está claro que fueron frenados por la misma iglesia apostólica en Hechos 15, y se estableció el acuerdo escrito en cartas que fueron llevados a todas las iglesias a que solo guardaron los 4 puntos mencionados. Aparte, se les llamó a ellos divisores. Estaban creando división entre los hermanos. ¿En qué edifica? Yo acabo de parar uno, hermano, que anda por ahí tirándome la red, tratando siempre de decirme cosas que a veces es molestoso. Pero en realidad acabo de parar uno por lo mismo, porque le digo, dame cosas más sólidas e edificantes. Le dije, si no, guárdate tus doctrinas para ti. A mí no me interesan, yo no quiero ser judío. Aparte de eso, la Biblia dice que no es judío el que es de nacimiento, sino el que lo es del corazón, ¿correcto? Y que el Señor quitó la pared intermedia que nos dividía, y de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Y ahora ya no somos extraños ni advenedizos, sino somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos con Israel y miembros de la familia de Dios. Entonces, si usted me pregunta hoy, hermano, si un judío es salvo, yo le digo que no. ¿Un israelita es salvo? Tampoco, porque es pueblo de Dios. No significa por eso sea salvo.
Todo israelita, todo gentil tiene que creer en el Señor. Pero para que usted lo entienda mejor, escuche el tema del viernes. Ahí explico todas esas cosas y usted se va a gustar y va a entender un poquito más este tema. Terminemos con esto. Hechos, capítulo 15, verso 23. Y enviaron esta carta con ellos los apóstoles y los hermanos que son ancianos a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. ¿Qué decía la carta, hermano? Le hace Hechos capítulo 15 y usted va a mirar qué decía la carta. Ahí está escrito. Y esa carta la llevaron a todas las iglesias. Pablo iba predicando, sus discípulos iban predicando y decían: miren, hermanos, queremos, para que nadie les inquiete, entregarles la carta que mandó la iglesia apostólica de Jerusalén. Y todo el mundo la leía. Iban a otra iglesia, a otra región, decían: fíjense, hermanos, que queremos leerles la carta que la iglesia apostólica dio. Cuán importantes son las cartas a veces, hermano. Y seguir instrucciones. Y lo único que decía la carta es que no les imponían más carga, sino de abstenerse de sangre, de lo ofrecido a los ídolos, de ahogado o lo ahorcado, que retenía la sangre, que representa la vida, y de sangre. Yo expliqué un día qué significa la sangre, hermano. Y esos fueron los 4 puntos que se le ordenaron a la iglesia gentil y que quedó establecido como un acuerdo desde aquel entonces por el presbiterio apostólico de Jerusalén, como para que hoy en día queramos parecernos a los judíos, hermanos, e intentar vivir un pacto en el cual nosotros no estamos ni somos parte de él. Póngase de pie y damos gracias al Señor y nos vamos. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. De esto hay muchísimo que hablar, pero a usted le tocará estudiar un poquito más y saber qué más buscar sobre eso. Gracias a Dios, hermano, tenemos que dar gracias al Señor por este pacto glorioso en el que el Señor nos ha metido. Tenemos que dar gracias a Dios por que hemos sido lavados por medio de la sangre preciosa de Cristo y no necesariamente que tengamos que hacer alguna obra para lograr alcanzar nuestra salvación. De la mejor manera, oh Dios, danos esa sabiduría, esa paciencia, ese entendimiento, Señor, y que podamos ser maduros para asimilar cualquier situación, Padre. Nos despedimos de este lugar, Señor, con bendición de lo alto, Señor, creyendo que tú estarás con nosotros durante esta semana, Señor, que ahora iniciamos, Señor. Declaramos, Señor, bendición sobre cada uno, Señor. Gracias, Padre, y a ti sea la honra y la gloria y el honor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.